a la señora Julia Torreblanca, ella es la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y le agradecemos, como siempre, la gentileza que tiene con vuestra estación. Muy amable, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están analizando esta situación, este reglamento de ley 32213, ¿no? Norma que regula el registro integral de formalización minera? ¿Fueron ustedes En realidad, consultados en algún momento perdón, fueron consultados en algún momento ustedes? nosotros hemos hecho llegar algunas observaciones y recomendaciones tiempo atrás, pero no hemos visto reflejadas las mismas en este reglamento publicado. Entonces, sí saludamos el sistema integral. Creo que no solamente la ley, sino el reglamento lo reconoce y estamos de acuerdo con las pautas que se están planteando. La ventanilla única, entre otros, es súper importante. Pero, como hemos dicho ya ayer, criticamos nosotros el hecho de que el Ministerio de Energía y Minas no esté asumiendo sus responsabilidades respecto a la fiscalización y las esté delegando a los gobiernos regionales, quienes en los últimos 20 años no han podido supervisar ni fiscalizar la minería ilegal. Entonces hay temas por corregirse. El tema de la herencia de los registros en el REINFO tampoco es, en nuestra opinión, legal. Si bien es cierto, se había aprobado, se reconoce en este reglamento, pero ya estaba aprobada tiempo atrás, como 6 años atrás, en otra norma. Sin embargo, esperamos que el Ministerio de Energía y Minas pueda revisar esta norma y esta disposición respecto a la herencia de los REINFOS, porque es un registro. Normalmente uno hereda un derecho, un bien que es tangible, un título, acciones, pero no un registro que obliga a su titular a cumplir con ciertos requisitos. Entonces, escuché al ministro de Energía y Minas el día de ayer indicando que la intención es que se hereden los reinfos para que, si es que el titular muere, los herederos puedan hacer la remediación y el cierre de la zona en la que están operando los mineros artesanales o pequeños mineros o mineros ilegales. Pero lo que necesitamos es que eso se precise. En la norma no se dice eso. Entonces, normalmente un reglamento y un decreto supremo lo que tiene que hacer es regular o dar especificaciones de cómo aplicar una ley. La ley, en este caso es la ley 32213. Sin embargo, en la ley 32213 no se habla de la herencia de los reinfos y sí se toca en este reglamento, y ese es el reclamo que nosotros hacemos. Y si es la intención del Ministerio de Energía y Minas el asegurar que este pasivo minero que se está generando a lo largo del país se cierre por los herederos en caso el titular muera, creo que lo tienen que precisar y especificar con todo el detalle en una norma complementaria. Creemos también que a través de otro decreto supremo pueden explicarnos cómo van a ejercer su función de fiscalización respecto a los mineros artesanales y pequeños mineros en proceso de formalización, porque las gerencias regionales han demostrado, como dije ya, en más de 20 años que no tienen la cantidad de gente o de recursos para hacerlo. Nos olvidamos muchas veces que la minería es una actividad de riesgo y necesitamos el personal técnico con el conocimiento adecuado para hacer esa fiscalización en el campo. Ahora, esta precisión que se está exigiendo de no hacerlo, ¿cuál es el riesgo? ¿Que esto pueda perpetuarse como la informalidad en nuestro país? El ministro ha dicho ayer que la intención es que solamente el REINFO se vuelva a ampliar hasta el 31 de diciembre y por ende la herencia solamente iría hasta el 31 de diciembre. Entonces es algo que a nosotros nos sorprende y nos preocupa, porque conociendo la imaginación que tenemos nosotros los peruanos, creemos que podría generarle problemas al Ministerio de Energía y Minas, porque cuando se termine el REINFO, ojalá antes del 31 de diciembre, podrían haber derechos expectaticios generados por parte de los presuntos herederos de estos REINFOs. Entonces, si es que la intención real es terminar el REINFO en el plazo que ha dado la norma, la 32213, lo que se tiene que hacer es precisar esto y no dejar carta blanca abierta a la interpretación o a recursos legales que después puedan perpetuar el REINFO. Entonces, estamos a tiempo. Yo creo que he escuchado al ministro, hay muy buena intención, pero hay que poner esto en el papel, en blanco y negro.
Ahora, la norma también establecía que el reinfo iba solamente hasta el mes de junio o julio de este año. Ahora se Eh, va a ampliar. El escenario es mucho más difícil porque ingresamos a un año electoral. ¿Qué tanto puede influenciar si el gobierno no pone las reglas de juego claras? Sabemos que es un tema complejo socialmente hablando. Nuevamente, por eso hago la invocación que se trate este tema técnicamente. Entonces, el país está en juego, entonces no podemos dejar en manos de políticas a veces incorrectas o de las expectativas que puedan generarse durante el periodo electoral, un tema que es tan importante, porque todos reconocemos el minero artesanal, el pequeño minero, mediano minero, el gran minero, como decía el ministro ayer, somos todos, representamos la misma actividad. La gran minería en general que el Perú tiene debe hacerse de manera técnica, cumpliendo requisitos y además cuidando la salud de las personas. Entonces, como bien ha dicho el ministro, hay una sola minería. Entonces, esta sola minería, independientemente del tamaño, debe hacerse cumpliendo todas las normas técnicas para preservar la salud de las personas, el medio ambiente y también los intereses del propio Estado peruano. Entonces, esto es un tema que no debería politizarse y el hecho de volverlo a extender, aun cuando la norma permite una última extensión de 6 meses, creo que el gobierno puede dar las señales correctas y terminar el proceso a la brevedad posible. Y para eso tiene que trabajar de la mano también del Congreso, porque cuando se termine el proceso de formalización, de una vez por todas, que ya tiene más de 20 años, un proceso temporal, deberíamos tener lista una ley MAPE para que todos puedan ejercer derechos y obligaciones al día siguiente también. Ahora, el ministro se presenta en el transcurso del día en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Nacional, ¿no? Y muchos que siguen muy de cerca, observadores, analistas, especialistas, los propios gremios vinculados a la minería formal, ven que hay un claro sesgo desde la Comisión de Energía y Minas. ¿Confían ustedes que el ministro va a hacer prevalecer el marco legal que tanto se está exigiendo? Tenemos confianza en que el ministro va a hacer una representación técnica y va a lograr que se entienda en la comisión cuáles son las intenciones. Pero para eso también creo que necesitamos complementar el reglamento publicado el domingo con las precisiones que hemos mencionado durante esta entrevista. Y esperamos también que los miembros de la Comisión de Energía y Minas se pongan la camiseta del Perú y veamos que lo que necesitamos todos es trabajar, cada uno en su función, la empresa privada, el pequeño minero, el minero artesanal, el Ministerio de Energía y Minas y todas las otras entidades que ahora forman parte de este sistema integral ya finalmente reglamentado, cada uno desde su espacio y su especialidad, a fin de que la minería se haga como debe ser, tan fiscalizada, reglamentada y en beneficio de la persona, que es la que debe estar en el centro. Estamos dialogando con Julio Torreblanca, que es la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ayer escuchaba con atención intervenciones suyas en algunos medios de comunicación y otro de los cuestionamientos que ustedes hacen es que en paralelo a este decreto se haya otorgado más tiempo, se haya otorgado mucho más facilidades a los inscritos para cumplir requisitos básicos como presentar un RUT o iniciar trámites de acceso al uso de explosivos. ¿Esto no es un contrasentido? Por supuesto, y realmente nos preocupa a nosotros que por un lado el ministro dice ayer, estoy de acuerdo en que se debe cerrar el reinfo más tarde el 31 de diciembre, pero por el otro, el reglamento lo que está haciendo es flexibilizar los requisitos. En lugar de exigirles a los mineros en formalización que cumplan con los requisitos que son sencillos, que son declaraciones básicamente ambientales, el tener el RUC, el declarar qué tipo de explosivos o suministros se necesita y en qué lugar se está desarrollando la actividad, exigen ahora o el ministerio les está diciendo, bueno, si quieres permanecer en el registro, cumple al menos uno de los requisitos. Entonces, no es posible. A nosotros para obtener una licencia de conducir nos piden nos piden un examen médico, no nos dicen un requisito. Entonces, creo que, o cuando queremos una licencia de parte de las municipalidades de funcionamiento, tampoco nos dicen, bueno, si tú muestras el extintor ya puedes seguir operando tu oficina. No es así, no podemos tener un doble estándar y necesitamos pensar en el país. Entonces, el hecho de que se les dé 90 días para iniciar el trámite recién de tener licencia de explosivos,
está dando una carta blanca de 90 días para que sigan usando explosivos de manera ilegal, cuando todos los demás mortales en el Perú necesitamos hacer un trámite para obtener explosivos. Entonces, no entiendo cuál es la verdadera intención del gobierno. Si lo que el Ministerio de Energía y Minas quiere es concluir con el proceso de formalización, debe hacerse cumpliendo los requisitos que ya están establecidos. Entonces, nos arriesgamos a que esta norma no se pueda cumplir o que no tenga el cometido original de la ley 32.3. Entonces, eso es lo que necesitamos trabajar, ser congruentes, porque lo que decimos debe plasmarse en las leyes y debe estar muy claro para que todos las podamos cumplir. Ahora, usted comentaba hace unos instantes que la necesidad de que se apruebe la ley de la pequeña minería y minería artesanal, que es conocida como la ley MAPE, ¿no? El proyecto original enviado por el Ejecutivo en realidad tenía un conjunto, hasta donde sabemos, un conjunto de modificaciones en la propia comisión, y se habla ahora incluso que hay hasta 4 o 5 proyectos de ley, ¿no? ¿Cuál es la preocupación final sobre este tema? Y yo le decía hace unos instantes, y a modo de comentario, que hay un sesgo en esa comisión, ¿no? O sea, ¿cuáles son los riesgos si es que no se plantean de manera técnica una ley de pequeña minería y minería artesanal que haga ver con seguridad el futuro de la minería formal en nuestro país? En realidad, si el tema se maneja de manera política o en defensa de intereses de algunos mineros ilegales que están vinculados además con actividad minera criminal, que es diferente a la minería artesanal, diferente a la pequeña minería en proceso de formalización, que sí está dentro de un marco jurídico que se ha usado como escudo durante los últimos años para evadir las responsabilidades ambientales y sociales y también de seguridad de los trabajadores, pero que necesita llegar a un fin. Entonces, el riesgo es que la minería en general sea víctima de especulaciones, de trata de personas, se continúe violando derechos humanos, entre otros, si es que prevalece en la comisión un tema político y de defensa de intereses de mineros ilegales, en lugar de que defienda el interés de todos los peruanos que nos vemos afectados por la actividad ilegal vinculada a la criminalidad. Entonces, hago un llamado y una invitación a los congresistas que forman parte de esta comisión, que tengan en cuenta que lo que se necesita es un estándar técnico y legal para materializar en el campo donde se realiza la minería, y que los mineros pequeños y artesanales puedan no solamente formalizarse, sino cumplir con las nuevas normas que deben contenerse en esta ley MAPE. Entonces, no podemos jugar a temas políticos ni especulaciones preelectorales, sino que tenemos que cumplir con la misión que nos han encomendado todos los peruanos. Y esa representación la tiene el Congreso y la obligación de dar las normas técnicas y correctas a tiempo. Y yo le hacía esta pregunta, claro, le hacía esta pregunta porque perdóname, José. Sí, yo le hacía esta pregunta porque hay, sin lugar a dudas, una preocupación abierta, porque se habla incluso que la nueva norma permitiría que los mineros trabajen en concesiones ajenas sin acuerdo formal con los titulares, lo que también le escuché ayer, a su juicio, puede desnaturalizar por completo el régimen de propiedad minera. Por supuesto, y eso desincentivaría no solamente la inversión privada en general, responsable, con capitales que vienen al Perú o que están en el Perú trabajando hace muchos años a fin de hacer minería sostenible. Entonces, es una preocupación grande, y por eso es que repetimos, o sea, esta ley MAPE debería ser técnica, tener y definir las competencias de las autoridades con capacidad técnica de gestión, fiscalización y los recursos para hacerlo, lineamientos claros de prevención y protección ambiental, obligaciones que deben cumplirse en materia de seguridad y salud ocupacional, herramientas de trazabilidad para toda la cadena productiva, capacitación e incentivos para eficiencia productiva, y lo principal, debe definir que no se puede hacer minería en concesiones mineras de titulares ajenos. Entonces, no podemos normalizar lo ilegal,
No podemos permitir que se haga minería sin tener un contrato con el titular minero y sin abusar esta figura de los contratos además. Entonces tenemos una responsabilidad grande y la tiene también el Congreso y la tiene también el Ejecutivo a través de PCM, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas y todas las organizaciones como Sinermin, OEFA, SUNAFIL, SUNAT, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, que tienen competencia en cada uno de los espacios y fases de esta cadena de valor de la minería. Entonces no podemos permitir que se dé una ley MAPE que evada las obligaciones que nos corresponden a todos los que hacemos minería. Quiero volver un poco al decreto que se publicó recientemente, ¿no? Y que habla de la rectoría del Ministerio de Energía y Minas sobre la pequeña minería, ¿no? ¿Es la más adecuada? Porque se habla incluso de la implementación de un sistema único de información bajo las siglas SIGMA, ¿no? ¿Es la más adecuada esta? La rectoría sí creemos que es muy buena, pero le faltó en esta definición de rectoría incluir el acápite en el que el Ministerio de Energía y Minas se hace responsable de la fiscalización y supervisión de los pequeños mineros como establece la ley 32.213. Entonces, ese es el decreto supremo que supongo va a tener que salir explicándonos cómo es que se van a hacer cargo, porque hoy día el decreto supremo publicado el domingo lo que dice es que se delega a las gerencias regionales la supervisión en el campo y la fiscalización, que es lo que yo criticaba. Han tenido 20 años estas gerencias regionales o las direcciones regionales de energía y minas para hacer esta tarea y no cuentan ni con las capacidades, ni con los recursos, ni muchas veces ni con la intención de hacer esta fiscalización. Entonces, si no se corrige esto en el decreto supremo publicado el domingo, que es el decreto supremo 009-2025 EM, vamos a prolongar en el tiempo la situación que venimos viviendo en los últimos 20 años, en la que se hace como intercambio de figuritas, el reinfo se usa para cubrir actividades en zonas diferentes en las que realmente se está realizando la actividad minera y sin la fiscalización correspondiente es un saludo a la bandera. En este decreto supremo se dice que por única vez los titulares del reinfo, los mineros en proceso de formalización, pueden corregir o modificar el derecho minero en el que están extrayendo el mineral. ¿Quién va a fiscalizar eso? Si todavía no saben, no hay personas en las gerencias regionales que sepan identificar en qué lugar están operando los señores de Reinfo. Hemos escuchado declaraciones ayer en varios medios de personas vinculadas al Ministerio del Interior que cuando han tratado de entrar a las bocaminas sale alguien con un Reinfo, pero es un papel y entonces ya no pueden actuar sin necesidad de que se verifique en el Reinfo las coordenadas UTM específicas de dónde deberían estar operando. Entonces, hay muchos temas por corregir. Saludamos que se haya dado el SIGMA, este nuevo sistema integrado, y creemos que es un paso muy importante y bueno, lo saludamos, felicitamos al Ministerio de Energía y Minas por reglamentar la ley en el plazo concedido, pero necesitamos entender los detalles, no solo porque el diablo está en los detalles, sino porque necesitamos saber quién va a fiscalizar qué. Entonces, para asegurar el éxito de estas medidas que se están tomando. Para finalizar, y yo le agradezco la amabilidad porque sé que tiene una agenda bastante nutrida, ¿cómo se está analizando la situación que estamos viviendo en el país en los últimos días? Los sucesos de Patás, una indefinición de parte del gobierno para adoptar medidas para el tema de formalización, dejar la puerta abierta supuestamente para algunas acciones que pueden tener un carácter de ilegalidad. ¿Cuánto esto afecta a la inversión minera, la minería formal, ¿no? O a la captación de nuevas inversiones en nuestro país? Nosotros estamos observando estas medidas con mucha preocupación. Por un lado vemos que hay temas en los que parece que estamos avanzando, como el SIGMA, este sistema integrado, la intención, y bueno, repito lo que ha dicho el ministro, que no se va a ampliar el reinfo más allá del 31 de diciembre, pero la preocupación es grande por la violencia y la criminalidad que están rodeando muchas de las actividades, no solamente en Patás, sino en general en el país. Entonces, el reclamo y el pedido al Ejecutivo es que podamos hacer prevalecer la ley, el respeto
al Estado de Derecho, y nosotros lo que queremos, no solo los mineros, sino todos los peruanos, queremos un país seguro donde todos cumplamos nuestras obligaciones para poder gozar de nuestros derechos y que se nos den las condiciones necesarias, no solamente para trabajar en minería o en agricultura, en pesquería o en alguna otra industria, sino también que nos den las condiciones necesarias a todos los peruanos para poder transitar de manera segura, poder usar transporte público de manera segura y saber que vamos a llegar a nuestro destino. Entonces, esta es una obligación que le corresponde al gobierno y esperamos que se materialice pronto medidas que nos permitan a nosotros continuar atrayendo las inversiones que tanto necesita nuestro país, porque estas inversiones se reflejan en empleos mejor pagados, empleos donde se tienen las condiciones necesarias para poder desarrollarnos como personas de bien. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Señora Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ha sido muy grato conversar con usted. Le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, muy amable. Gracias, José. Buen día. Cuídense mucho. Gracias, muy amable. Conversábamos con Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.